que el circuito deje de operar, pero, perdón, pero que no se dañe, ¿verdad? Ninguno de los componentes, ninguno de los elementos. Entonces, a eso nos referimos con protecciones de forma breve. Y luego vamos a iniciar entonces con circuitos en serie. Yo les indicaba que hagan circuitos en serie, pues vamos a poder nosotros hacer bastantes ejemplos en esta oportunidad, derivado de que solo vamos a ver en el curso circuito serie paralelo y serie paralelo, ¿verdad? La combinación. Entonces, eso es lo que nos va a permitir acá avanzar un poco, o que queden bien fundamentados estos conceptos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar acá con unas imágenes, ¿verdad? Es lo que vamos a tratar de plasmar por acá, ¿sí? Entonces, les pregunto yo, ¿qué es lo que aparece en la imagen? Tenemos la noción de qué es lo que aparece en la imagen. ¿Alguien que quiera apoyarnos ahí? Son fusibles para carro. Fusibles para carro, ¿verdad? ¿Y qué es un fusible? Ya que nos hizo favor de opinar ahí. ¿Qué es un fusible? ¿Qué entendemos por un fusible? Ya sea que lo indique usted o alguien más que nos quiera apoyar, ¿verdad? La cosa es que participemos todos. ¿Qué es un fusible? ¿Qué es un fusible? José Palacios, es un sistema de protección. Bueno, hace referencia a lo que acabamos de decir, la frase que indicamos. También si hay un corto, se quema primero. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar? Pueden opinar también ahí en el chat, ¿verdad? Si quieren, hagámoslo interactivo en este momento, todos opinen en el chat, ¿verdad? A veces da pena hablar por el micro, pero todos opinemos. Ya opinó ahí su compañero José Palacios. Entonces todos den su opinión ahí y vamos a ir leyendo, ¿verdad? Si mal no estoy, estos fusibles tienen un alambre muy delgado que cuando... Bueno, no sé si es que son estos, ¿verdad? Pero hay unos que tienen un alambre muy delgado, que es que cuando hay una sobrecarga de corriente, lo que hace es que ese cable se rompe, abriendo el circuito, ¿verdad? Entonces, el resto de componentes ya no se quemarían, por así decirlo. Correcto, muy bien, es una definición del fusible, muy bien. Ya nos decía entonces, bueno, José Palacios había hecho un sistema de protección. Enrique Pineda nos dice, opino lo mismo que José, es una idea, la misma idea de un fusible. Mario Castillo puede ser también el que quite corriente. Digamos, si se abre, pues obviamente entonces ya no va a dejar pasar corriente, también podríamos tomar esa idea. Javier Almirez, que no explote todo lo demás, también. Jonathan Mazariegos, creo que es una sobrecarga y es el primero en quemarse. Muy bien, los demás, opinemos, por favor. Sin pena, sin miedo, aquí es para aprender que estamos. Algunos saben un poquito más y los que no, pues ahorita lo van a ir aprendiendo. Entonces, no debe haber problema. Jonathan Mazariegos, bueno, esto ya lo habíamos visto. Marcos Alexander, protección de cortocircuito para una sobrecarga o para que no se dañen los demás componentes de un circuito. José Beltrán, interrumpe la corriente. ¿Y los demás compañeros qué opinan? Vamos a continuar hasta que todos opinemos. Vamos a hacerlo forzado ahí, pero no, que no les dé pena. Ya vieron que hasta la mascotita de aquí opinó. De buenas tardes, para que quede un poquito más entendible. A veces pues la letra no se ve tan bien, pero fusibles, ¿verdad? Y al final de cuentas un fusible pues es un conductor, ¿verdad? Un fusible yo lo puedo tomar entonces como un conductor, ¿verdad? Tan simple como que yo haga esto, ¿verdad? Eso para mí sería un fusible, ¿sí? La simbología, ¿verdad? Yo puedo tener la simbología, démonos cuenta de lo siguiente, que acá no es que esté haciendo yo esa línea como que es el cable, no, pero la simbología en general del fusible, bueno, aquí la línea sale un poco más ancha. El fusible, entonces, su simbología va a ser esta, ¿sí? Esta es la simbología, vamos a ver si sale un poco mejor. Generalmente siempre colocan así, y entonces yo sé que ese es el cable, el fusible, la protección, que podemos tener un circuito eléctrico. Yo les indiqué que esas protecciones pues las vemos aquí de forma muy general,
porque no estamos viendo cómo realizar una fuente de alimentación de voltaje negativo, positivo, o cómo diseñarla, no estamos viendo eso, sino simplemente que permiten proteger nuestros circuitos. ¿Qué es lo que está en el circuito? No sabemos, pero permite protegerlo. Los fusibles que aparecen puntualmente en esta imagen son de vehículo, ¿verdad? Ustedes han visto que la batería que tenemos ahí, pues lo vimos en el curso anterior. Esta es una batería de múltiples celdas, ¿verdad? Creo que era 1.5, 1.6 voltios en cada celda hasta que llegamos a formar los 12 punto algo, porque no son 12 exactos. Pero manejamos altas corrientes, incluso 150 amperios, 200 amperios manejan esas baterías. Entonces, la corriente que necesitan los distintos dispositivos del vehículo pues, son elevadas, y hay distintas denominaciones, como ustedes las ven acá, ¿sí? Y entre menor sea la corriente, entonces menor es el diámetro del conductor, como se ve. Vamos a ver acá, Jorge Duchini. Está bien, no tenga pena, Jorge. Ahorita estamos recién iniciando todavía. Entonces, el fusible realmente, este sería un alambre, ¿verdad? No es que este sea un símbolo. El símbolo sí es este, ¿verdad? El símbolo del fusible es este. Y lo que yo coloqué arriba como un alambre, pues es tan simple como decir esto es un fusible, ¿sí? Entonces tenemos los fusibles de vehículo, en este caso, distintas denominaciones. Vemos acá que el cable es un poco más delgado en el centro, ¿sí? Los contactos son amplios para que logre pasar bien la corriente, pero acá es donde no va a pasar toda esa cantidad de corriente, ¿verdad? Hay que entender esa parte, que eso es solo un borne, un contacto. El fusible realmente es solo el cable del centro, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es lo que hace un fusible. Termina cumpliendo la función de protección, de aperturarse o de dañarse, pues, porque esa es la función. Se daña, se abre, lo tiro. Y quiero sustituir uno nuevo, pues voy, compro uno nuevo, lo cambiamos, pero eso no es garantía de que todo mi circuito esté funcionando bien, porque a veces el fusible cumple su función, pero las corrientes o descargas eléctricas son tan rápidas en cuestión de tiempo que incluso pudo haber pasado la descarga a la parte del circuito y en unos milisegundos se elevó más la corriente, se quema el fusible, pero ya se había dañado el circuito. Entonces, son una protección, pero no 100% fiables, ¿verdad? Es decir, nada es ideal, ¿sí? Entonces, podemos correr el riesgo siempre de que mucha gente, como les digo en reparaciones, dice, se quemó el fusible, lo cambio y funciona. A veces así es, a veces funciona, pero otras veces se dañaron piezas del circuito. Y si yo coloco el fusible sin haber hecho una inspección a detalle del circuito, puede ser que cuando coloque el fusible pase corriente y siga dañando otras piezas, porque ya se han quemado algunas tal vez, o se han dañado. Entonces, no es solo cambiar un fusible, a veces sí, pero más que todo la experiencia es la que da eso, ¿verdad? Hacer una inspección, revisión, cada quien a su área. Pues un mecánico o electromecánico dirá, bueno, voy a revisar el sistema eléctrico del vehículo, aquí tiene que haber tantos voltios acá, o tanta corriente acá, etcétera, pero eso lo sabrá él, ¿verdad? Alguien que repara un televisor LCD de estos de 60 pulgadas, pues sabrá en dónde hacer sus mediciones. Sin embargo, no estamos hablando de algo distinto, ¿verdad? Voltajes y corrientes. Eso es lo que tratamos. El que el fusible esté diseñado para corriente no quiere decir que ahí no pase el voltaje. El voltaje siempre va de la mano de la corriente. Eso no lo podemos olvidar del curso anterior, ¿verdad? Entonces, en general, este sería un fusible, ¿verdad? Por eso les dije que íbamos a verlo de forma un poco general. Acá hay una imagen, miren, de varios fusibles, y justamente como los que nos decía su compañero Fernando, creo era, bueno, son los que traen un cablecito adentro, exacto. Entonces, acá podemos ver otros, ¿verdad? El principal era este porque tenía denominaciones de corriente, ¿verdad? Más claras. Pero existen varios tipos, miren. Fusibles de cristal, hay varios tipos. Acá está el cable. Toda esta estructura externa y esto está cerrado para que cualquier cosa que pase aquí pues quede dentro del cilindro este pequeño de vidrio, ¿verdad? Cualquier explosión o lo que haya, pues que no se esparza, si quieren verlo, o no llegue a otros puntos, ¿verdad?
hay distintos tipos, algunos que no se ve el cable, ¿sí? Pero adentro traen cerámica, es decir, el conductor se puede calentar un poco con el paso de corriente porque el fusible no quiere decir que no pasa corriente, siempre va a pasar corriente a través del fusible, ¿sí? Porque va a energizar mi circuito, si quieren verlo así, regresa, energiza el circuito, pero si yo les digo que aquí pasa 1 amperio, por ejemplo, en este de acá, ¿verdad? 1 amperio, pensemos nada más eso, ¿sí? Pero el fusible es de 2, pues no pasa nada, él permite que pasen 2 y solo está pasando 1, funciona el circuito, ¿verdad? Energiza, ¿sí? Entonces, a veces se calienta el conductor y hay unos recubrimientos de cerámica que terminan funcionando como aislante. Este otro que ven acá, pues hay unos puntos ahí, parecieran como puntos de estaño o soldaduras, y a veces estos puntos también son puntos de ruptura, ¿verdad? Para el conductor, para que se pueda dañar, porque esa es la función, y se corte o se abra en algunos de esos puntos, ¿verdad? Y acá hay unas dimensiones de los fusibles, miren, 9.3, ¿sí? Más, menos, ¿verdad? Y en este caso, estaríamos hablando ahí, hay pequeños, ¿verdad? Muy pequeños, estaríamos hablando ahí de milímetros, ¿verdad? Y acá milímetros, ¿sí? Acá también milímetros, 5 milímetros, esas serían dimensiones. Acá hay unos más largos, ¿verdad? Estos son pequeños, miren, los largos son estos, acá están las dimensiones, miren, 5 por 20 milímetros, es decir, 5 acá, lo vamos a colocar acá, 5 milímetros, ¿verdad? Y tenemos 20 milímetros acá, ¿sí? 20 milímetros por este lado, ¿sí? De longitud. Y vamos a borrar esto aquí. Bueno, 20 milímetros de longitud. Y acá 5 milímetros. Voy a quitar esto. Bueno, muy bien. Esas son sus dimensiones. Por el contrario, acá están los otros que los vamos a anotar acá, ¿sí? 32 milímetros tiene en este caso. Y acá tiene 6, ¿verdad? Esas serían sus dimensiones. 32 milímetros. Y acá milímetros. Pues solo para que tengamos una idea, ¿sí? Hay algunos que traen el cable un poco en espiral, ¿verdad? Entonces recuerden ustedes que el fusible no es que solo un alambre. A veces la gente comete el error de que afuera de esto, observen, aquí se quema, ¿sí? Pero viene la gente, y les digo porque se observa, vienen y hacen una soldadura, una unión, creo que ahí no se va a ver, y lo voy a hacer con amarillo. Vienen y hacen una unión acá con estaño, una soldadura que igual vamos a explicar muy brevemente después, más adelante, y conectan un cable por lado fuera, ¿verdad? Como lo que está dentro ya se quemó, colocan por lado fuera y lo vuelven a poner. A veces funciona, pero es lo que indicaba su compañero. Puede ser que este alambre que yo coloqué tal vez deja pasar 5 amperios y el fusible era de 3. De que funciona, funciona si no se dañó nada el circuito. Pero cuando se dé la descarga de 4 amperios o 5, te va a quemar todo. Inclusive el fusible, pero con 3 amperios ya quemaba el circuito. Más de 3 lo quemaba. Entonces tampoco es aconsejable hacer eso, ¿verdad? Colocar solo un alambre porque yo encontré uno por ahí, lo coloco. Incluso esto es soldado, como yo les digo, está fusionado al metal, pero hay gente que inclusive solo medio lo enrolla en un lado, lo enrolla en el otro, los mete a presión, porque a veces tiene unas bases para meterlos a presión, y así lo trabajan, pero no es lo correcto, ¿verdad? Entonces acá tenemos unas dimensiones. Este es otro tipo de fusible, miren, montaje superficial, el que aparece acá, ¿sí? Es montaje superficial, mejor lo vamos a subrayar acá. Nano SMD, ¿verdad? Montaje superficial, observen acá sí está su base, miren. Acá podemos ver su base. Entran a presión, ¿sí? Y lo que yo les decía, entonces la gente hace esto, une esto acá, y lo pone a funcionar otra vez. Va a funcionar, pero no sabemos cuándo se va a quemar, ¿verdad? Acá tienen esto, su denominación, miren, 1 amperio, 4 amperios, 6.3 amperios. Están encapsulados los cables, ¿sí? Los conductores. Y acá son visibles, ¿sí? A simple vista podemos verlos. En estas partes de acá
creo que ahí no se ve, en estas partes, y me dice el voltaje nominal, me puede decir 120 voltios de corriente alterna, y me puede decir 2 amperios, o podrían ser 240 voltios, y aquí 1 amperio. Entonces, así puedo leer yo y los fusibles, ¿sí? Este es otro tipo que está acá, ¿sí? Que tiene esa forma característica, pero aquí sí me dice si logran alcanzar a ver, y si no, pues lo vemos así para que sí lo vean. La denominación, miren, 1.6 amperios, diagonal 250 voltios, ¿sí? Ahí me está dando la capacidad del fusible, ¿sí? Es otra forma física del fusible. Y que si yo tengo este, ¿verdad? En pocas palabras, yo tengo este, y son del mismo valor, 1.6 y 250, este lo puedo poner aquí, o este aquí. Lo que sí tengo que hacer es una adaptación, ¿verdad? Pero yo no estoy poniendo un fusible, o mejor dicho, técnicamente, no estoy colocando un fusible que no sea del valor al que estaba puesto anteriormente, ¿sí? Eso también hay que verlo. Pueden ser equivalentes. Obviamente, en este espacio, pues no voy a poder ingresar esto, ¿verdad? Voy a tener que conectar algunos cableados extras y hacerlos llegar a ese punto, o viceversa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos serían unos tipos de fusibles. Y acá está uno que es el más común, ¿verdad? De hecho, este fusible, bueno, los fusibles yo los puedo encontrar, como les dije, en ese tipo de bases, ¿verdad? Si lo queremos ver así, vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Si este es un fusible, entonces tiene sus conexiones metálicas. Bueno, entonces la forma en que yo lo conecto es que traen 2 terminales, ¿verdad? Y a veces para ahorrar espacio, entonces lo que se hace es que también los puedo encontrar de forma vertical, ¿sí? Los puedo encontrar de forma vertical, entonces, y la forma de conectarlos, entonces, es esta. Voy a conectarlos de esta forma, ¿sí? Aquí, déjame un segundo acá, los voy a conectar aquí, aquí. Esta es la forma de conectarlos entonces, y el otro terminal acá. Entonces, aquí sí puedo colocar yo un fusible del tipo que les indiqué, ¿verdad? Puedo venir y colocar uno de estos redonditos que tiene sus 2 terminales, ¿sí? Ahí sí puedo hacer el equivalente. Bueno, esa forma es en la que lo podríamos orientar, sabiendo que siempre tiene su conductor en el centro, ¿verdad? Muy bien, entonces antes de pasar al otro tipo de protección, ¿qué debo considerar yo en el fusible? Algo que habíamos visto en el curso anterior, y creo que lo mencionamos todavía de esta forma, ¿sí? Hagan de cuenta que este es el fusible, un conductor, solo que es muy delgado, como del diámetro de un hilo, ¿sí? ¿Y de qué depende que pueda manejar corriente? Bueno, ustedes deben recordar esto, miren. La fórmula de la resistencia. Ese alambre, aunque es un fusible, es un conductor muy delgado, tiene resistencia. Entonces, si yo quiero que pase más corriente, voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Quiero que pase más corriente. Recuerden que ya vimos la ley de Ohm. Entonces, corriente es voltaje sobre resistencia, ¿sí? Entonces, la resistencia va a depender del ancho del conductor, ¿verdad? Del diámetro, ¿sí? Va a depender del largo, ¿verdad? Entonces, si depende del diámetro, estamos hablando nosotros específicamente de área. Si depende de la longitud del cable, longitud obviamente, ¿sí? Y si depende del tipo de material, ¿verdad? Que fuera cobre, aluminio, como ustedes quieran, va a cambiar esa resistencia, ¿sí? Entonces va a tener un valor, ¿verdad? Que no sabemos. Sin embargo, entre menos resistencia,
¿verdad? Resistencia más baja, voy a tener más corriente. Y si yo tengo resistencia muy alta, voy a tener menos corriente, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes a veces pueden ver los fusibles y que tienen enrollado el cable así, miren, porque entre más largo, más corriente va a dejar pasar, ¿verdad? Porque es más resistencia, perdón, menos corriente va a dejar pasar, porque hay más resistencia. Yo no podría hacer un fusible de ese tamaño, ¿verdad? De 10 centímetros. No tiene sentido lógico que yo vea un fusible de 10 centímetros, ¿verdad? 10 centímetros no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Enrollo el cable como lo hice acá, ¿verdad? Y lo coloco en el mismo tamaño, porque es una especificación del tamaño, ¿verdad? Entonces va a variar, por eso es que ustedes pueden ver un cable muy delgado o pueden ver inclusive cables más gruesos. Bien, acá creo que se logra ver el que está enrollado, ¿verdad? Este cable es más delgado que este, ¿sí? Y así es como se manejan entonces esos fusibles, ¿verdad? Dependen de la longitud y del diámetro de ese pequeño cable, que al final de cuentas termina siendo un hilo, ¿sí? Eso tendríamos ahí. Los otros dos tipos de protecciones para terminar, antes de empezar los circuitos serie, pues nosotros tenemos acá este dispositivo, ¿verdad? Ustedes podrán decir, bueno, a mí se me figura que es creo que aquí había escrito en el chat, pero a veces no se escucha. Estos de cristal se ven normalmente en las series de luces. Bueno, en las series de luces realmente las luces son las de cristal, pero yo realmente no he visto esos pequeños fusibles en las series de luces, para serle honesto. Enrique Pineda, no he visto realmente esos fusibles en las series de luces navideñas. Todas las luces que tienen filamento, pues son las únicas que yo veo ahí, ¿verdad? Pero habría que ver qué tipo de series de luces indican acá también. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Habría que ver ese tipo de serie. Y Fernando Jiménez dice un receptáculo de tomacorriente. Sí, es un tomacorriente al final de cuentas, pero lo que estamos viendo nosotros acá es que es un interruptor por falla de tierra, ¿sí? Nosotros lo vamos a conocer como GFCI, ¿sí? Esas son sus siglas, ¿sí? GFCI. Entonces se llama un interruptor de circuito por falla a tierra, ¿verdad? Entonces sus siglas serían ground, que es de tierra, ¿sí? Tenemos acá falla, ¿verdad? Lo que nos indica falla acá, esta palabra, fault, ¿sí? Y lo demás, pues, hace referencia al circuit. Y por último, interrupters, ¿verdad? Eso es lo que tenemos acá, interrupters. Son interruptores, ¿verdad? De circuito por falla a tierra. Entonces, para que esté más claro, interruptores de circuitos por falla a tierra. Esa es la definición de esas siglas en inglés, ¿verdad? Es interruptores o de circuitos por falla a tierra, ¿sí? Muy bien, ahí está. GFCI, ¿verdad? Su compañero dice, parece un tomacorriente convencional, ¿sí? Sin embargo, pues no es que sea un tomacorriente convencional, ¿sí? Lo que sí tiene es que se puede disparar. ¿Qué quiere decir? Creo que todos ustedes han visto esto, ¿verdad? Y me atrevería a decir que todos ustedes han visto esto. 3, 4, 5, ¿verdad? Y vamos a colocar esto acá. Y vamos a colocar un botón acá. ¿Sí? Tengo esto acá. Y tengo esto acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces creo que todos ustedes han visto esto. ¿Qué es lo que estamos dibujando en este momento? Es una regleta. Una regleta, ¿verdad? Entonces tenemos acá el conductor, ¿verdad? Y podemos hacerle una forma acá si quieren. Bueno,
Y vamos a tener entonces sus 3 terminales, ¿verdad? Que solo 2 son y una de tierra. Es una regleta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes en algún momento ven y pues esto se apagó automáticamente, ¿sí? Y ustedes conectan y todo, conectan acá nuevamente y no hay nada de voltaje alterno, ¿sí? Pero tiene un botón de reset, entonces restablece la regleta y cuando ustedes presionan el interruptor vuelve a encender la luz color rojo, que es un foco neón realmente, y funciona nuevamente mi regleta, ¿verdad? Entonces, algo así funciona este tomacorriente, ¿sí? Se dispara, es decir, si hay un cortocircuito, es de alta velocidad y entonces se dispara, ¿sí? Se dispara esa protección del tomacorriente, ¿sí? Y entonces nosotros lo que podemos hacer es que, como se apertura, inclusive podemos desconectar lo que esté dañado porque se abrió el circuito momentáneamente, ¿verdad? Si está un tomacorriente ahí, en la espiga de un equipo o de la regleta, yo la quito de este tomacorriente, ¿sí? Porque me da, ¿verdad? Algún tiempo determinado, ¿verdad? En lo que se restablece, ¿sí? Pero generalmente nos indican que los tiempos son muy cortos, ¿verdad? Alrededor de 1 a 5 milisegundos es el tiempo en que se dispara, ¿verdad? Si hay un cortocircuito, una descarga, un amperaje más alto, etcétera, pues tiene esto, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente nosotros podemos testear, ¿verdad? Nosotros podemos testear el interruptor, ¿sí? Lo podemos testear, o bien podemos reiniciarlo, ¿verdad? Reiniciarlo es lo mismo que está haciendo la regleta, ¿sí? Si yo quiero reiniciarlo, entonces yo quiero hacer ese movimiento, ¿verdad? Y yo puedo probar, ¿verdad? Si hace la protección. Entonces, ¿dónde lo activo? Pues debería ser en esta parte, ¿sí? Esto es para hacer la prueba, ¿verdad? Del dispositivo que esté funcionando correctamente, ¿sí? Es decir, que se apertura el circuito y con este lo restauro, ¿verdad? Lo restauro, ¿sí? Es decir, acá está el reset, ¿verdad? Claro, yo no voy a ir a encontrar a cualquier casa convencional esto, ¿verdad? Obviamente, si yo quiero eso, pues van a ser más caros, ¿verdad? Van a ser más caros, ¿sí? Y yo tendría que colocar, entonces, si quiero realmente proteger mi casa y todos mis equipos, pues tendría que colocar en todos los puntos esto, ¿verdad? Pero obviamente la gente lo que busca es lo estándar, lo más barato. Entonces, solo si nosotros deseamos hacerlo, podemos implementarlos, ¿verdad? ¿Sí? Podemos implementarlos como una protección. Se dispara nuestro tomacorriente, es decir, se abre, ¿sí? Y se desconecta la fuente de corriente alterna, ¿sí? Entonces, este sería otro tipo de protección. No es un UPS, ¿verdad? No pensemos nada de eso. Voy a dejar la regleta ahí colocada para que quede la referencia. Pero este es otro tipo de protección que podemos tener. Claro, aquí no estamos hablando de circuitos de corriente alterna ni nada de eso, ¿sí? Esto obviamente es corriente alterna, pero termina siendo una protección, aunque no la vayamos a aplicar específicamente en este momento, ¿verdad? Y por último, creo que podemos agregar acá la imagen para pasar ya los circuitos. Coloco esto acá. Bueno, lo coloco acá. Por último, tenemos entonces la otra protección, ¿verdad? Que si quieren lo vamos a colocar mejor en la siguiente, ahora no perdemos nada con agregar una más mejor. Bueno, entonces tenemos este, que creo ya todos sabemos el nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de ese dispositivo? Un breaker. Un breaker, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos entonces un breaker. O nosotros a veces le llamamos también así, ¿verdad? ¿Sí? Y pon breaker. Termina siendo una protección. Es decir, estos no son fusibles. Al igual que el tomacorriente anterior, no son fusibles. Pero tienen la particularidad de que tiene un sistema mecánico o un mecanismo que a veces puede ser
generalmente siempre es termomagnético. Y entonces, y la protección consiste en que se abra ese breaker, ¿verdad? Ese flipón. Lo que sucede es que ante una descarga o se sensa un poco de corriente más alta, entonces se baja, ¿verdad? Ahí como ustedes lo ven, pues está apagado en ese momento. Cuando lo subimos, energizamos nuevamente. Lo que pasa acá es que si sigue el cortocircuito dentro de nuestra instalación, que ahora ya lo hacemos referencia a instalación eléctrica, es decir, bombillos, estufa eléctrica, lavadora, refrigerador, no sé cómo quieran, horno de microondas, si alguno de esos tiene fallo y sigue conectado en mi línea, yo lo subo y vuelve a quemar, vuelve a bajarse automáticamente o echa algún tipo de, hablando coloquialmente, ¿verdad? Como hablamos cuando nos expresamos de cualquier tema, pues echa chispa, ¿verdad? Aunque no ese es el término, ¿verdad? Pero vemos descarga nuevamente en el toma corriente, donde está el fallo, ¿sí? Entonces no es solo de venir, bueno, ya lo bajé, ahorita lo voy a subir y se vuelve a quemar lo que esté por ahí, ¿verdad? Entonces, no es solo de subirlo tampoco, al igual que el otro toma corriente anterior, ¿verdad? Sirven como protección. De hecho, en todas las casas ustedes van a su caja de registro, ¿verdad? Su caja de registro, entonces, generalmente si está bien identificado, si les da curiosidad, pues si ustedes pueden acceder a la caja de registro, ¿verdad? No se van a electrocutar ni nada de eso, realmente no pasa nada de eso. Entonces, si está bien aislado, ustedes van a darse cuenta. Alguno de estos breaker o flip-on, ustedes lo van a ver y dice, bueno, sala, ¿verdad? Otro dirá tal vez lavandería, o el otro tal vez dirá calentador, porque siempre se aísla esa parte, ¿verdad? Ese circuito de un calentador de agua en las duchas. Luces, ¿verdad? Tal vez luces generales, porque no es que nuestras casas requieran tantos a veces, ¿verdad? Y podrá decir tal vez de la cocina o sala, como quieran ustedes, ¿sí? Entonces pueden verificarlo. A veces no están identificados y entonces ese es el problema. Yo no sé cuál estoy encendiendo y apagando más que por prueba y error. Pero donde sí está bien identificado, pues sabemos cuál es el que se bajó. Bueno, lo voy a subir y si se vuelve a bajar es porque está detectando un cortocircuito, ¿verdad? Hay que ponerle especial cuidado ahí y si no es nuestro fuerte, trabajar corriente alterna, entonces pues al final de cuentas buscar un electricista ya sea certificado, ¿verdad? Ahorita creo que no recuerdo el nombre, no es certificado, autorizado creo que es la palabra. Así es como debe buscar un electricista autorizado para poder hacer algún tipo de reparación, ¿verdad? Porque si el electricista daña algo de la línea externa y se va bueno, hay, digamos, falla de energía eléctrica en varias casas sobre una cuadra, pues cae la penalización sobre las personas y si no está autorizado, pues caen multas, ¿verdad? Aún más. Entonces no es tan fácil solo decir venir, a menos que uno lo sepa, pues, y que uno esté al 100% seguro de qué voy a hacer y cómo resolverlo. Pero lo contrario, pues hay que asesorarse bien. No quiere decir que no podamos, ¿verdad? Sí podemos, ¿verdad? Hay gente que inclusive estudia electrónica, telecomunicaciones, pero ha trabajado mucho en el área eléctrica, ¿verdad? Tienen experiencia. Entonces, es algo bueno, ¿verdad? Tener experiencia en varias áreas. A veces no se dominan al 100%, pero lo puedo hacer, ¿verdad? Lo puedo hacer, lo estoy haciendo bien y sé por qué lo estoy haciendo. Entonces, concluimos ahí brevemente lo referente a protecciones. Como les dije, no vamos a indagar mucho acá porque no es el fin del curso. Aquí nosotros vamos a ver apenas circuitos en serie, pero era necesario mencionar esto, ¿verdad? ¿Alguna duda o comentario que tengan sobre las protecciones? Estamos todos bien con esto. Estamos todos bien con esta parte. ¿Sí? Nítido. Muy bien. Está bien. Ahí estamos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Circuitos en serie, ¿verdad? De hecho, en este curso creo que en la forma presencial, pues yo les colocaba como práctica, bueno, hagan una regleta con un tomacorriente, ¿sí? Pero la hacen como le dicen, en caliente, ¿verdad? No vamos a ir a bajar ese flipón, ¿verdad? Ese break, no lo vamos a bajar.
Entonces quitan de ahí, sacan un cableado, conectan las otras piezas y debe funcionar. Entonces eso lo hacíamos en forma presencial, ¿sí? Y entonces pues le decíamos a los alumnos, bueno, toque este cable de los dos, ¿verdad? No le pasó nada, ¿verdad? Suéltelo. Toque el otro cable de los dos, no le pasó nada. Si toca los dos al mismo tiempo, sí, ¿verdad? Pero mientras ustedes no toquen los dos al mismo tiempo, yo puedo trabajar en caliente, ¿verdad? Porque así le llaman cuando no bajamos o desenergizamos todo, ¿sí? Porque yo no voy a desenergizar un edificio donde hay servidores y bases de datos solo por cambiar un tomacorriente. No van a hacer eso, pues, imagínense, eso no lo van a hacer. Entonces es necesario, si no lo vamos a hacer, por lo menos conocer que sí se puede y que no por eso me va a dar una descarga, ¿sí? Etcétera, no, ¿verdad? Pero eso era la modalidad presencial. Aquí, pues, lamentablemente no se puede, ¿sí? Y eso que lo hacíamos en la universidad, ¿verdad? Entonces, había riesgo de que hiciéramos cortocircuito ahí, pero por eso había que estar supervisando. Bueno, vamos a pasar entonces a circuitos en serie, ¿sí? Lo que es de nuestro interés ahorita. Habíamos mencionado anteriormente, o teníamos un circuito base, ¿verdad? Teníamos un circuito base y lo vamos a plasmar aquí nuevamente, ¿sí? Y mejor un poco más ancho. Teníamos un circuito base, entonces, que yo les dije, bueno, en este momento no piensen que está en paralelo, ¿sí? En este momento vamos a decir que es un circuito serie, ¿sí? Entonces, había un resistor acá, ¿sí? Y entonces yo tengo acá fuente de alimentación y lo vamos a colocar afuera. Fuente de alimentación, y ese es vector E. Y indicamos por qué colocamos el signo, ¿verdad? ¿Por qué colocamos el signo de esa manera? ¿Alguien recuerda? El más y el menos. Sí, correcto. ¿Recuerdan cuando les indiqué eso? Sí. Sí. ¿Por qué los colocamos entonces? Porque es como que el positivo de la batería llegaba al positivo bueno, en este caso la resistencia, ¿verdad? Uh-huh. Y el negativo se conectaba con negativo, y como la resistencia no tenía polaridad, entonces pues ahí quedaba. Muy bien, correcto. Le podíamos inclusive, inclusive girar, ¿verdad? O dar vuelta a la resistencia, como bien lo indica. ¿Y eso derivado de qué? De que la resistencia no presenta polaridad. No es una batería, que la podemos colocar como una batería en algún momento. Sí, sí podemos, ¿verdad? Pero no quiere decir que eso vaya a estar pasando específicamente, ¿verdad? En todos los dispositivos, ¿sí? Entonces, lo que vemos en este momento, para algunos podría ser un circuito en paralelo, ¿sí? ¿Por qué podría ser en paralelo? Ahorita vamos a ver. Paralelo es porque estamos uniendo las terminales en un punto común, ¿verdad? Si yo les digo, entorchemos los dos cables aquí y entorchemos las dos terminales acá, también de los dispositivos en ese punto, entonces alguno podría decir, bueno, es un circuito en paralelo, porque estoy midiendo el mismo voltaje en la fuente, ¿sí? Que en la resistencia, ¿verdad? Pero mientras no existan esos puntos de unión, miren, es decir, mientras yo tome los dos dispositivos, digamos, independientes, y solo tome un cable, lo uno acá, tomo un cable y lo uno acá, esta es una trayectoria cerrada, miren, ¿sí? Es una trayectoria cerrada, ¿sí? Entonces, en este momento, indiquemos en qué dirección va la corriente según lo que habíamos dicho. Es corriente convencional porque sale de positivo a negativo, ¿sí? Y acá voy a tener entonces yo un voltaje. Esta es la resistencia, ¿sí? Pero voy a tener al final de cuentas un
voltaje de la resistencia, ¿sí? Así lo vamos a denominar, ¿sí? Eso, en pocas palabras, así lo estamos trabajando, ¿verdad? Muy bien, entonces un circuito en serie se caracteriza por ser una trayectoria cerrada, ¿verdad? Entonces podemos ir colocando esto. Por ser una trayectoria cerrada, lo podemos numerar si quieren. Quede ahí el concepto. Es una trayectoria cerrada. ¿Sí? Es una trayectoria cerrada. Bueno. ¿Qué más indicamos? Que en cualquier libro de texto o que ustedes quieran tomar de referencia, pues hablamos de una corriente convencional. Y si no lo recordamos, les coloco acá. Entonces, es la que sale del positivo de la batería. Batería o fuente de alimentación. Esa es otra característica. La corriente convencional va a funcionar para paralelo y serie, ¿sí? Pero vale la pena mencionar que estamos trabajando entonces acá, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? De los circuitos en serie, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos eso ahí, circuitos en serie. Ya vimos entonces la ley de Ohm. Aquí se va a aplicar la ley de Ohm, ¿sí? ¿Por qué se va a aplicar? Porque nosotros sabemos que la ley de Ohm relaciona las tres magnitudes importantes, ¿verdad? Y eso ya lo habíamos indicado justamente la semana pasada. Terminamos de ver esa parte, ¿sí? Vimos inclusive la fórmula de el formulario de potencia, voltaje, corriente y resistencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, es serie porque es trayectoria cerrada, ¿sí? De una vez esclarezcamos lo siguiente, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero es necesario plantearlo acá. Trayectoria cerrada, ¿sí? Vamos a copiar esto. Y entonces, en este momento, yo voy a hacer esto, ¿sí? Voy a hacer esto. ¿Sí? Y solo lo voy a dejar como línea suspensiva, ¿sí? Muy bien. Voy a colocar un punto acá, miren, porque es una unión donde yo voy a colocar esa otra resistencia, ¿sí? Y para que esto no sea motivo de error, ¿sí? Voy a hacer entonces lo siguiente. Muy bien. Voy a hacer lo siguiente ahí. Y solo voy a decir que aquí ya no hay polaridad, sino solo es la resistencia. Es la resistencia y es la resistencia. Si yo les preguntara, y sigo extendiendo esto acá, ¿verdad? Puntos. Si yo les preguntara, ¿ese circuito será que corresponde a un circuito serie? Yo digo que no. Sí. Yo que sí. Dice que sí. No. Otros compañeros que no. ¿Por qué decimos que sí? A ver, los que están opinando que sí, ¿por qué creen que sí es en serie? ¿Por qué creen que sí es en serie? A ver, el tema de la estrella que está ahí. Y sí, correcto, ¿por qué pensamos que están en serie los elementos? Ah, no, perdón, están en paralelo. No, muy bien, gracias. Sí, están en paralelo, perdón. Ok, ¿alguien más que quiera opinar de los que indicaron que es serie? Gracias, Douglas. Vamos a ver si alguien más. No, yo fui el único que opinó que estaba en serie. Ah, bueno, está bien. Es que me había escuchado 2 veces serie. Muy bien. Y bueno, en este momento vamos a decir lo siguiente,
vamos a seguir anotando acá entonces algunas características para que vayamos ampliando esto, ¿verdad? Vamos a decir que un circuito se encuentra en serie, ¿sí? Si solo tienen una terminal en común, ¿no? Una terminal en común, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a ver. ¿A qué me refiero con una terminal en común? Bueno, me refiero a una terminal en común, ¿sí? En que si ustedes ven acá esto, yo abro acá, por ejemplo, y abro acá, esta terminal positiva, perdón, observen que se va a unir solamente a esta terminal de la resistencia, y ahí cerramos, ¿verdad? ¿Sí? Y la terminal de aquí abajo, miren, la negativa, se va a unir a la otra terminal de la resistencia y cerramos, ¿verdad? Entonces, solo hay una terminal en común acá, ¿verdad? Este positivo con esta terminal, solo una vez, solo están en común en ese punto. Y esta negativa con esta de aquí abajo, están en común en ese punto que yo plasmé como a la mitad, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando tienen una sola terminal en común. Es decir, nunca se van a tocar varias veces, ¿sí? Nunca se van a tocar varias veces. Mientras tanto, observen qué pasa acá. Esta terminal de la resistencia, miren, está tocando a esta, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Pero esta también está tocando a esta, ¿sí o no? También. Sí, adelante. Adelante, ¿quién iba a opinar? Solo afirmamos lo que preguntó, ingeniero. Bueno, está afirmando que sí, que no están en serie, ¿sí? Correcto. Muy bien, gracias. Entonces, este está unido con este, miren, y este está unido con este, viceversa, este está unido con este, y este está unido con este, y con este. Entonces, a partir de que yo veo una estructura así, esto no es una trayectoria cerrada, miren, porque se está derivando para acá. Esto de acá no puede ser una trayectoria cerrada porque se está derivando hacia acá, ¿sí? Y esto de acá tampoco, ¿verdad? Ya lo indicamos. Y lo de aquí arriba tampoco. Miren, si fuera este con este otro, no se puede cerrar, ¿verdad? Pensemos en este momento, no voy a hacer los componentes, pero solo les voy a hacer la estructura. Miren, esto no puede ser cerrado porque se derivó, ¿sí? Y si yo hago esto acá, miren, tampoco puede ser cerrado porque se derivó a esta. Y la última opción, que es la que estaba mostrando yo, pues tampoco, digamos, puede ser cerrado aquí porque se derivó hacia abajo, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, ninguna es trayectoria cerrada, por más que yo quisiera hacerla, porque estamos derivando a otro punto, ¿sí? Estamos haciendo una extensión a otro punto, pero más que la extensión, estamos haciendo esto. Este contacto se tocó con este, pero también con este, y acá dice que solo hay una terminal en común, ¿sí? Esta con esta es la común y se acabó, o esta con esta, o esta con esta. Pero de lo contrario no podemos, ¿verdad? No podemos hacer eso. Entonces, eso no es un circuito en serie, ¿verdad? Circuito en serie, observen, hacemos la unión entre la fuente positivo y esta terminal de la resistencia, hago la unión entre esta terminal a la terminal negativa de la fuente, y es una trayectoria cerrada, no existe ningún otro componente, ¿verdad? No existe uno aquí, no existe otro acá, no existe otro acá, tampoco existe uno aquí. Entonces, terminamos indicando que es un circuito en serie porque es una trayectoria cerrada. La corriente convencional es la que opera de positivo a negativo, solo tienen una terminal en común, y podemos decir que los elementos, ¿verdad? Sería la última que podemos mencionar. Esto sí lo vamos a borrar porque ya creo que entendimos esa parte, que no son trayectorias cerradas, y agregamos entonces la última acá, ¿verdad? Vamos a agregar que
y donde tenemos un punto en común, ¿verdad? Donde se tiene un punto en común. Entonces no puede existir, ¿verdad? No se conecta otro elemento, si quieren. No puede conectarse otro elemento. Y junto a ellos, ¿verdad? O mejor dicho, otro elemento que donde haya paso de corriente, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto último, verdad? ¿A qué se refiere? Bueno, observen ustedes la corriente I, color verde. Pasa la corriente a través del resistor, ¿sí? Pasa la corriente a través del resistor, ¿sí? Y si nos damos cuenta, no hay ningún otro elemento, miren, que se conecte al circuito, ¿sí? Y que esté pasando corriente en ese otro elemento. En cambio acá sí, miren, yo podría decirles, va corriente aquí, y aquí va a salir otra, ¿sí? En este circuito se conectó este elemento, pero en este también hay corriente, ¿sí? Eso es al punto 4, miren. En este circuito pasa corriente, pero también está conectándose otro elemento donde pasa corriente, ¿sí? Entonces, el punto en común, miren, no se puede conectar a otro elemento donde haya paso de corriente, ¿sí? Concluimos entonces que no puede haber ningún elemento externo afuera que esté haciendo otra función, ¿verdad? Y esas serían entonces las características más principales o más importantes del circuito en serie. Entonces, visualicemos. Si a mí me preguntan, un circuito serie es una trayectoria cerrada, ¿sí? O bueno, si le agregamos esta otra resistencia, no, eso no es en serie, porque se están tocando más de 2 veces los terminales, ¿verdad? Justo esto, miren. Estaba este con este, pero también con este. Yo solo puedo permitirme estar en contacto con un elemento. Entonces, esto no es serie, ¿verdad? Acá sí, miren, este está en contacto con este una vez y se acabó. Este en contacto con este, no importa dónde esté el punto. Y yo lo puse en el centro solo para ejemplificar, pero acá pueden haber infinitos puntos, pero solo se tocan una vez esas dos terminales, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos claros con esas primeras características del circuito en serie? Sí. Muy bien. Correcto, entonces empecemos a ver ahora características ya particulares, ¿verdad? Que son fundamentales. Vamos a ver la primera entonces acá. Y para eso vamos a hacer un circuito. ¿Sí? Solo que lo vamos a hacer azul. Un circuito acá. ¿Sí? Y ahora voy a hacer esto, miren. Voy a hacer esto. Voy a colocar 3 elementos. Bueno, 3 elementos, ¿sí? No me importan los valores ahorita. Voltaje, ¿sí? Corriente. Bueno, tengo voltaje y corriente. No me importa la polaridad en este momento, ¿sí? Solo me importa saber que la corriente sale del positivo, ¿sí? Y va a salir acá. Corriente, ¿sí? Entonces, coloquemos el valor de las resistencias como 1, 2 y 3. Entonces les pregunto yo, en ese circuito, ¿podemos considerar que es un circuito serie? ¿Toda la estructura será un circuito serie? Sí, Sí, ¿Por qué es un circuito serie? porque tenemos una trayectoria cerrada. Cerrada. Ante todo. ¿Existen? Muy bien, correcto. ¿Existen algunas trayectorias fuera de esa trayectoria cerrada donde pase corriente? No, No, ¿verdad? ¿Y los terminales de cada elemento se están conectando más de una vez con el otro?
No, recordemos acá qué es lo que dice. Trayectoria cerrada cumple, ¿verdad? Corriente convencional sale del positivo de la batería, eso también va a ser para luz de paralelo, entonces cumple. Solo tiene una terminal en común, es lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Y lo que pregunté, ¿existe otro componente donde esté pasando corriente que se conecta al circuito? Pues no, ¿verdad? Entonces, fácilmente yo puedo decir, es un circuito en serie. Entonces, la primera característica del circuito en serie es esta también, que la corriente que pasa en cada elemento es la misma, ¿sí? La corriente que está pasando aquí es la misma que pasa acá, es la misma que pasa acá, que pasa acá y que pasa acá, ¿sí? Entonces, la corriente en un circuito en serie, ¿sí? Es la misma, ¿verdad? Entonces, ese sería el primer punto particular, ¿verdad? La corriente pasa a través de un circuito serie. Circuito en serie es la misma a todos sus elementos. Esto es lo primero, ¿sí? No, eso no lo puedo olvidar, ¿verdad? ¿Por qué no lo puedo olvidar? Claro que sí puedo olvidarlo, pero no se debe olvidar porque esto se sigue viendo circuitos 1, circuitos 2A, circuitos 2B, circuitos 3A, circuitos 3B. Esto se sigue viendo, ahora eso no se puede olvidar, ¿sí? Es como aprender a sumar, restar, no se puede olvidar. Entonces nuestro primer punto es la corriente que pasa a través de un circuito en serie es la misma. Si yo les digo entonces, no importa si hay 100 elementos, es la misma. Si hay 2 elementos, es la misma. Si hay 50, es la misma, ¿sí? Si es un amperio lo que pasa por una resistencia R1, por la R2 también pasa lo mismo. Por la R3 pasa lo mismo, ¿sí? Eso es lo primero que debemos conceptualizar. De hecho, es lo más importante, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Después de eso, entonces vamos a introducir, y faltan otros puntos, ¿verdad? Pero antes de ver el segundo, vamos a introducir aquí un concepto que va a ser importante también, ¿sí? Y lo vamos a colocar acá. Entonces, hay un concepto que debemos tener nosotros. Concepto de rama, ¿sí? Rama, podemos hablar de que una rama es uno o más elementos en serie, ¿sí? Rama es uno o más elementos en serie, ¿sí? Es una rama, ¿sí? Entonces, si ese concepto de rama es uno o más elementos en serie, yo les diría, en este circuito que está plasmado en la pizarra, ¿cuántas ramas observan ustedes? Acá. Tiene 3 elementos, entonces son 3 ramas, ¿no? 3 elementos. Bueno, el concepto, miren, nos dice uno o más elementos en serie, ¿sí? Entonces, si yo le digo, hay 3 elementos en serie, ¿es una rama o son 3? Es una rama, ¿no? Ah, una rama. Muy bien, si lo vemos desde el punto de vista literal de la definición, rama es un elemento o más en serie. Entonces, R1 termina siendo una rama, ¿sí? R2 termina siendo otra rama, ¿sí? ¿Sí? R3 es otra rama, ¿sí? Y la batería es otra rama. ¿Vemos eso? Sí, así es. Entonces son 4 ramas, ¿no? Correcto, ahí estamos viendo 4 ramas porque son 4 elementos en el circuito, ¿sí? Entonces puede ser uno o más elementos. ¿Por qué se ejemplifica uno o más elementos? Porque cuando veamos los circuitos en paralelo, yo voy a darme cuenta que
voy a llamar rama a cada elemento en paralelo, pero eso lo vamos a ver después. Sin embargo, acá es necesario entender que una rama es cualquier elemento en serie del circuito, ¿sí? ¿Estamos bien en eso? Bueno, veamos entonces el segundo punto. Solo voy a copiar la diapositiva. Vamos a borrar esto. Y si aplica después, pues lo volvemos a colocar. Ahorita me interesa quitar esto, ¿verdad? El mismo circuito. Bueno, este sería el punto 2 entonces. ¿Sí? Bueno, igual tenemos que escribir. El segundo punto, entonces, estos ya no los vamos a ir repitiendo, ¿sí? Después se tiene que trabajar solo analíticamente, es decir, con cálculos. Y vamos a indicar entonces acá la resistencia eléctrica en un circuito en serie. Es algo que ustedes ya saben, o hemos visto en campo eléctrico o fuerza eléctrica de física, ¿sí? Es la sumatoria de los distintos niveles de resistencia. ¿A qué se refieren los niveles? Se refieren a los distintos niveles, los distintos valores, ¿verdad? Las distintas capacidades que podemos tener acá, ¿verdad? ¿Sí? Creo que aquí lo había hecho todo en mayúscula, bueno, no importa. Ahí está más claro. La resistencia eléctrica de un circuito en serie es, y creo que aquí me faltó esta. Es la sumatoria de los distintos niveles de resistencia. ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a que si ustedes toman este valor, miren, este valor, lo suman con este valor y lo suman con este valor, esto me va a dar el total de oposición al paso de la corriente que viene acá, miren. ¿Sí? Porque observen qué pasa, miren, pues, la corriente aquí pasa y esta resistencia 1 se opone, entonces la corriente aquí va a bajar un poco, ¿verdad? Esta corriente pasa acá, la resistencia 2 se opone, entonces la corriente baja otro poquito. Y esta corriente viene acá y la resistencia 3 se opone, la corriente baja otro poquito. Sin embargo, la posición que está viendo la corriente no es la de cada una, ¿sí? Sino la corriente está encontrando la posición de todas las resistencias. Ella no está viendo, le vamos a poner valores solo para que tengan ustedes 5, 25 y 10 ohmios, ¿sí? Esa es la resistencia en cada una, ¿sí? Entonces la corriente no está viendo, aquí se oponen 5, aquí 25, aquí 10. No, la resistencia que es la corriente eléctrica, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo esto únicamente, ¿sí? Fuente de alimentación. Y está viendo que quien se opone a su paso es una resistencia total de 25 más 10, 35, más 5, 40. Fuente de alimentación, más menos. Corriente la vamos a hacer verde siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué está observando la corriente? A mí se me están oponiendo 40 ohmios, no 5, ni 25, ni 10, ¿sí? Claro, yo las puedo sumar, pero eso no quiere decir que yo pueda agarrar las tres, las hago, digamos, una sola estructura y ahora tengo una de 40, no. Físicamente yo no puedo hacer eso, pero matemáticamente sí puedo hacer la sumatoria de lo que contribuye cada una, 25, 10, 5, y me doy cuenta de que hacen 40 ohmios de oposición al paso de corriente. Entonces mi segundo punto es la resistencia eléctrica de un circuito en serie es la sumatoria de los distintos niveles de resistencia, es decir, sumo toda la resistencia, ¿sí? Entonces, volvamos al punto aquí anterior y les voy a decir yo entonces la corriente total, porque así la vamos a ir manejando, es
Y es la única, ¿verdad? En todos los elementos. Y acá la resistencia total, es decir, la superposición, la suma de todas es, observen, R1 más R2 más R3. Más, lo ampliamos para cualquier número de resistencias, miren. Entonces siempre se amplía así. Rn, ¿verdad? Pueden ser 100, N puede ser 50, puede ser 20. Esto se amplía, ¿verdad? Es una expansión, ¿sí? Entonces, resistencia total es la sumatoria de todas, ¿sí? Siempre y cuando no exista entonces el elemento acá donde ya este toca a este punto y toca a este, ahí ya no puedo, ¿verdad? Ahí sí ya no puedo. Bueno, ¿alguna duda con este segundo punto? ¿Alguna duda con ese segundo punto? Vamos a copiar esto otra vez. No, ingeniero. Muy bien, entonces veamos el tercer punto. Son 4 puntos a destacar realmente. Luego de eso, la ley de Ohm se aplica como receta si quieren verlo, pero hay que saber por qué es que lo hacemos así. ¿Sí? Y este es más sencillo. Entonces vamos a escribir acá de una vez. Voltaje, ¿verdad? Este va a ser para voltaje, entonces el voltaje el voltaje total, voy a llamarlo ahora, en un circuito en serie es la sumatoria de todos los voltajes individuales de cada elemento. Eso vamos a hacer ahí, ¿sí? Muy bien. Dame un segundo. Disculpe ahí. Pues, continuamos entonces. Bueno, es la sumatoria de voltajes individuales, entonces voy a borrar esto para ejemplificar. Los valores ahorita de resistencia no me interesan. Sin embargo, voy a asignar un valor de voltaje arbitrario a la fuente. Yo voy a decir ahorita que son 12 voltios y les voy a decir que esta consume 3, solo por ejemplo, les voy a decir que esta consume 6, ¿sí? Y esta otra 3, ¿sí? Entonces, igual que hicimos con la resistencia, ¿sí? Y yo lo que voy a sumar es los voltajes, es decir, lo que cada una está consumiendo. Observen que si la fuente está proporcionando 12 voltios de alimentación, esos 12 se deben distribuir en cada uno de estos elementos. Y el valor que tengan depende de la resistencia, pero ahorita no me interesa porque es un ejemplo. Este va a consumir 3 de los 12 de esta, este va a consumir 6 de los 12 de esta, y este va a consumir 3. En total vamos a tener 12, ¿verdad? 3 más 6 más 3, 12, ¿sí? Y si se dan cuenta, el voltaje total tiene que ser igual a la fuente de alimentación. Por eso el voltaje total en un circuito en serie es la sumatoria de todos los voltajes individuales de cada elemento, ¿sí? Por lo tanto, yo tendría acá esto, ¿verdad? 12 voltios y acá 12 voltios si yo hiciera el equivalente de la resistencia, ¿verdad? 12 voltios. Le voy a poner a esta resistencia total, ¿verdad? Así como lo hicimos a la R total, ¿sí? Entonces, este sería mi tercer punto, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos en forma de ecuación? Pues el voltaje de la fuente de alimentación es igual a la sumatoria de los voltajes R1 más voltaje en R2 más voltaje en R3 más, lo extendemos, ¿verdad? Hasta voltaje en Rn, ¿verdad? Y a veces lo colocan de forma más general, solo así, B1 más B2, porque no siempre van a ser resistencias, ¿sí? B3 más 2, 3 más Bn, ¿sí?
esa sería mi tercer, ese es mi tercer punto, ¿verdad? Particular de los circuitos en serie. Entonces, antes de ver el último, ¿sí? Recapitulemos aquí brevemente. Corriente, ¿sí? La que pasa en un circuito en serie, si quieren, para que les quede un poco más claro, es la corriente total, ¿verdad? Total, que pasa a través de un circuito en serie, es la misma para todos sus elementos. O es la misma para, tal vez está mejor así, cada uno de sus elementos. Ahí tal vez queda mejor. Corriente. Luego, resistencia total. ¿Sí? La resistencia eléctrica total, ¿verdad? Para que quede también total en un circuito en serie, es la sumatoria de los distintos niveles de resistencia, ¿sí? De cada una, ¿verdad? De cada elemento, ¿verdad? Así quedan mejor, un poco mejor redactados. ¿Sí? Bueno. Y el último que vimos, pues, voltaje, ¿verdad? Voltaje total en un circuito en serie es la sumatoria de todos los voltajes individuales de cada elemento. Aunque aquí estamos redundando, solo déjenme ver, distintos niveles de resistencia, sumatoria de los... Creo que aquí está más redundado, ¿verdad? Todos los voltajes individuales de cada elemento está redundando. Es la sumatoria de todos los voltajes, la sumatoria de cada uno de los voltajes individuales, ¿verdad? Sumatoria de cada uno de los voltajes individuales. Cada elemento pues ya está redundando. Cada uno de los voltajes individuales. Entonces veamos el último, ¿sí? Veamos el último, ¿sí? Bueno, si queremos ver nosotros realmente, antes de pasar a si quieren ver ustedes qué es lo que está pasando acá, en el libro hacen una analogía, ¿sí? ¿A qué nos referimos con una analogía? Pues si ustedes revisan el libro les va a aparecer justamente, ¿sí? Les aparece, bueno, les aparece un ojo, ¿verdad? De una persona, ¿sí? Y yo sustituyo la fuente por ese ojo, ¿sí? Una resistencia, 2, 3, ¿sí? El ojo es la fuente de voltaje ahorita, ¿sí? Esa es la analogía del libro. Entonces, el ojo está viendo cuánta resistencia hay en esa trayectoria del circuito, ¿sí? Hablábamos nosotros entonces de 5, 25 y 10. Entonces, son 40, ¿verdad? Entonces, el ojo en este caso está viendo 40 ohmios, ¿sí? Entonces, es lo mismo que está pasando acá, ¿verdad? Estamos viendo la resistencia total, es la sumatoria, ¿verdad? Esa es la analogía que hace el libro, ¿verdad? Colocar un ojo ahí y ver el equivalente de todos los elementos que se están oponiendo en ese momento, ¿sí? Bueno, entonces el 4, recuerden que ya vimos potencia eléctrica, entonces el cuarto va a ser, ¿sí? Potencia eléctrica. Bueno, y la potencia eléctrica, entonces recuerden que hay elementos en serie. La potencia eléctrica se va a definir, o la potencia total, voy a copiar otra vez esta, entonces mejor, para que acá sea el número 4. ¿Sí? La potencia, entonces ya quitamos esto, ya no son ohmios, ni voltios, ni la corriente. La potencia eléctrica va a ser la sumatoria de cada una de las potencias individuales, ¿sí? Va a ser la sumatoria de cada una de las potencias individuales. Ahorita vamos a colocar, ¿y por qué, verdad? Solo borremos esto, ¿sí?
y coloquemos acá. Entonces, la potencia total del circuito. Un circuito en serie es igual a la sumatoria de potencias individuales. ¿Sí? Ya sabemos que la potencia individual hace referencia a cada elemento, ¿verdad? Muy bien. Y esa es entonces la potencia total de un circuito en serie es igual a la sumatoria de potencias individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, entonces voy a tener yo potencia 1 en esa resistencia, ya sé que potencia es V por I, ¿verdad? Potencia 2, potencia 3, ¿sí? Eso me va a dar entonces como resultado que la fuente de alimentación va a tener una potencia total, y cuando ustedes sumen P1 más P2 más P3, también les va a dar la potencia total en esa resistencia, porque debe ser lo mismo, ¿sí?, que se está consumiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, yo tengo acá lo siguiente. Potencia total es igual a la suma de las potencias individuales, P1 más P2 más P3 más, siempre se expande la fórmula, potencia N, pueden ser 50 resistencias, ¿sí? Potencia N, 50 resistencias, entonces puede ser eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo. Si se dan cuenta, pues ya dijimos los 4 puntos fundamentales, ¿verdad? Corriente en un circuito en serie, la corriente total es igual en todos sus elementos, o igual a todo para todos sus elementos. El número 2, el voltaje, ¿verdad? La resistencia es igual a la sumatoria de resistencias individuales en el circuito. Entonces, sumamos todas las resistencias y nos da la total. El tercero, el voltaje es igual a la sumatoria de los voltajes individuales, ¿sí? Y la potencia es igual, este último, a las potencias individuales. ¿Qué concluimos con eso? Que si ustedes quieren memorizarlo, ¿verdad? Voltaje, corriente, resistencia y potencia, la corriente es la que es única para todo el circuito, vale lo mismo. Y para los otros 3 parámetros, siempre son las sumatorias, ¿verdad? Es algo que puedo empezar a memorizar para poder tener claro que es un circuito en serie, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento de estos 4 parámetros? Luego la otra clase del siguiente sábado vamos a ver, bueno, tenemos que dejar las tareas también, así como en física, pero vamos a ver cómo identificar si un circuito está en serie o en paralelo, ¿sí? Eso lo vamos a ver también y con algunos ejemplos, ¿sí? Para iniciar ahorita, entonces, no sé si tienen alguna duda antes de que hagamos el ejemplo. ¿No hay dudas? Bueno, hagamos el ejemplo entonces. Ayudar acá, entonces vamos a colocar solo 3 resistencias para no hacerlo tan amplio. Claro que entre más hagamos y entre más valores tengamos, entre más incógnitas, pues va a ser mucho mejor, ¿verdad? Mucho más de provecho. Y entre más ejercicios hagamos realmente, y no es que aquí vamos a hacer todos, pues, pero entre más ejercicios se hagan, pues uno adquiere más experiencia a la hora de resolver, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a tener un circuito acá y vamos a decir que este elemento es R1. Vamos a llamar a este elemento R1, R2, R3 y esta es la batería, ¿sí? Muy bien. Entonces les voy a pedir apoyo. Alguien que me dé un valor de fuente para que miren que es aleatorio el problema y que tiene que salir todo lo que estamos calculando.
Un valor de fuente, cualquiera, que me diga un valor de la fuente. 9. 9. R1, ¿qué valor le ponemos? Ohmios, en ohmios. Que ustedes quieran. 1 kilo ohmio. 1 kilo ohmio, muy bien. R2. Resistencia 2 es fácil, jóvenes, lo que ustedes quieran, díganme medio ohmio. 50. 50, ¿quién 50 da ohmios. no, 50 ohmios. ¿Quién da menos? El tercero, el que ustedes quieran, tiene que salir. 15 ohmios, bueno, muy bien. Gracias ahí por su apoyo. Entonces, vamos a empezar encontrando esos 4 parámetros característicos, ¿verdad? El primero era la corriente total, ¿sí? ¿Cómo encuentro la corriente total que pasa en el circuito? Alguien que tenga una noción, que nos quiera apoyar. ¿Cómo encontramos la corriente total? Y está bien plasmarlo acá, ¿verdad? Es que la corriente total es la misma, pero ¿cómo la encuentro? Bueno, ese es otro punto. Resistencia es la suma de todas. Voltaje suma de todos. Potencia suma de todos. Pero ahorita que ya tengo datos, ¿cómo encuentro la corriente que es la misma para todos? Le ponemos Sí. un voltímetro ahí. Voltímetro, ese sería si tuviéramos uno, pero recuerde que aquí no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Primero sumamos las resistencias. Suman las resistencias, muy bien. Sumatoria de resistencias para encontrar R total. Entonces tendríamos un K más 50 ohmios más, y ese ohmio no aparece, ohmio, perdón. 50 ohmios más 15 ohmios, ¿sí? ¿Cuánto nos da eso? Alguien que lo sume ahí, por favor. A mí me dio 1065 ohmios. 1065 ohmios, muy bien. Resistencia total, 1065 ohmios. Correcto. ¿Qué más hacemos ahora? Ahora aplicamos las fórmulas, ¿no? Con ¿Cuál el fórmula? voltaje. ¿Cuáles Sí. serían las fórmulas? Corriente es igual a voltaje partido resistencia. Corriente, voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje coloco acá? ¿El de R1, R2, R3 o el de la batería? El 9 de la batería. 9 de la batería. ¿Por qué coloco 9 de la batería? Porque vamos a obtener corriente total. Muy bien. ¿Y este voltaje será el total, el de la batería? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Sí? Correcto. ¿Y esta resistencia será que es R1, R2, R3 o es la total? Sería la total. Total. Muy bien. Coloquemos acá 1065 ohmios. ¿Sí? ¿Y qué valor nos da entonces? Corriente. Corriente. Ahora ya le colocamos total. Disculpen Es ahí. igual a 8.45 miliamperios. Muy bien, 8.45 miliamperes. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien más que calcule? No es por desconfianza, es para que todos participemos y estemos seguros de qué valor nos está dando. Muy bien, muchas gracias. El mismo. Muy bien. Esto entonces aprendamos aquí los prefijos, ¿verdad? No está de más aprenderlo. 8.45 miliamperios, ustedes lo pueden expresar aquí como 8.45 por 10 a la menos 3, ¿sí? O pueden expresarlo como 0 amperios, ¿verdad? O como 0.00845 amperios. Cualquiera de las tres es válida, ¿verdad? Todas están correctas, ¿sí? Todas están correctas, para que apliquemos ahí prefijos y sepamos convertir de un punto a otro. ¿Sí? Muy bien. Entonces tengo corriente total. Lo que ustedes están encontrando acá es corriente total. Corriente total. Esa es la misma que pasa en R1, es la misma que pasa en R2 y es la misma que pasa en R3. Pero, digamos, ¿todos entendieron por qué esos compañeros dieron estos dos datos acá directos?
¿Sí? ¿Todos entendieron por qué tenemos esos datos directos? ¿O alguien tiene duda? Bueno, sigamos entonces, si no tienen duda, eso se obtuvo, ¿verdad? De tener esto acá, miren. Lo vamos a hacer rapidito. Eso se obtuvo de tener esto acá. Y yo hice al final un equivalente cuando someto las resistencias, miren. Sin haber hecho, preguntado lo del voltaje. Yo someto a las resistencias y entonces me dio ese valor que dijo su compañero, RT. ¿Ah? RT. 1065 ohmios. Y la fuente es de 9 voltios. Entonces, si ustedes quieren encontrar la resistencia, por eso es que se aplicó directamente la corriente, perdón, ley de Ohm. Se aplicó directamente, miren, porque esta es I total. I total, ¿sí? No importa si yo lo hago con estos 1065, tuve que haber sumado de todas formas las 3 para poder encontrar, ¿sí? Porque debo encontrar la posición total. Por eso encontramos I total 8.45 miliamperios, ¿sí? Muy bien. Si ya encontramos R total, encontramos corriente total, ahora yo les voy a preguntar y les digo, encontremos, ¿verdad? El primer punto, o lo que me indicaron, es encuentre resistencia total. El segundo, encuentre corriente total. Ahora el tercero les voy a decir yo, encontremos los voltajes, ¿verdad? Quiero encontrar V1, V2 y V3. ¿Cómo encontramos eso? ¿Sí? ¿Cómo encontramos eso? V1, V2, V3, ¿qué hago para encontrarlos? ¿Alguna duda? El V1 lo encontramos multiplicando la corriente total por la resistencia 1. V1 es igual a corriente total por resistencia 1. Observen que su compañero sacó eso de la ley de Ohm. IR, observen, eso no se me debe olvidar, háganla en su cuaderno o háganla ahí en su computadora como quieran, y entonces ustedes tapan el elemento, ¿verdad? Que no queremos, o lo que quiero encontrar, miren, tapo I por R, pero ¿cuál es la corriente para cualquier elemento? Es la misma que la total, entonces I total por R1, eso me da los valores para encontrar este voltaje 1. Eso sería entonces 8.45 miliamperios por 1000 ohmios, ¿verdad? 1 K ohm. ¿Cuánto me da eso? ¿Qué voltaje me da? Calculemos. Me dio 8.45 voltios. 8.45 voltios, muy bien. 8.45 voltios, muy bien. Hagamos lo mismo para voltaje 2, I total por R1. Entonces aquí para ahorrar un poquito de tiempo, solo copio esta. Y yo creo que igual me salió peor. Bueno, ahí sí. Lo hacemos acá. Ahí bueno, espérenme. Solo con esto de aquí. Ahora sí. R2, ¿verdad? Aquí ya va a ser R2 entonces. Tiene un valor de 50 ohmios. ¿Sí? 50 ohmios. ¿Cuánto me da ahora esto? ¿En voltios? ¿Cuánto nos da ohmios? Me dio ¿Cuánto? 0.42 voltios. Muy bien. Y el último, entonces hagamos la mano. I total por R3 y 8.45 miliamperios por 15 ohmios. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, por favor? 0.126. 0.13, ¿verdad? Aproximado. 0.13 aproximado. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta ustedes, acá puedo hacer una comprobación para ver si mis resultados están buenos. Miren. Y la comprobación es sumar todo. ¿Sí?
Si yo quiero sumar todo, entonces, ¿cuánto les da ese voltaje? Sumar todos, V1 más 2 más 3. 9 voltios. 9. Bueno, 9 voltios. $9, ¿sí? Entonces, esto es consistente. Miren, esos 9 voltios son iguales a los de la batería, ¿sí? 9 voltios. No puedo tener más. Eso es algo que deben tener claro. No sé si ya lo había indicado, pero, perdón, ahí el ruido externo. 9 voltios, si yo tengo una fuente de 9 voltios, yo en algún circuito, en alguna parte, nunca voy a tener más de 9, ¿sí? Voy a tener menos, es decir, 8.45, como lo ven aquí, 0.42 y 0.13, pero jamás ningún voltaje debe sobrepasar la fuente principal de voltaje. Ninguno puede sobrepasar 9. Entonces, cuando ustedes calculan, me he topado yo errores en algunos cursos anteriores con otros jóvenes, de que les dice, me quedaron 15 voltios y dicen 15 voltios, correcto. Pero si uno sabe que yo solo estoy energizando con 9, jamás me pueden quedar 15 voltios en mi elemento. Entonces, ahí es para revisar y ver que tengo algún cálculo malo, ¿sí? Entonces, aquí comprobamos, esa es la forma de comprobar bien, que yo hice mis cálculos correctos. Entonces, vengo yo y digo, bueno, estoy seguro. Pero lo que hacen ahorita por la modalidad virtual es, bueno, le voy a preguntar a mi amigo, ¿cuánto te quedó? 8.45. Ah, entonces está bien, pero yo no debo depender de nadie. Si yo sé que estoy calculando y sé que estas fórmulas son consistentes, hago la suma y me quedó 9 y esa es la fuente principal. No le tengo que preguntar a mi amigo si está bien o mal, ¿verdad? Yo sé que estoy bien y paso al siguiente punto. Así no pierdo mi tiempo en estar preguntando, ¿sí? Entonces ya llevamos 3 hechos, ¿verdad? La corriente 8 puntos, la vamos, bueno, ahí está. Y para terminar, ¿verdad? Como son pocos elementos, nos da tiempo de terminar. Y voy a copiar esto, ¿sí? Y en esta parte, pues... Ingeniero. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. En todo caso, como usted bien indicaba, o sea, no podemos tener más voltaje, pero a la hora de que lo hagamos, supongamos, de manera presencial, ¿verdad? Y en todo caso a mí me dé menos de 9 voltios, o sea, yo lo puedo venir y corroborar con mi batería, porque de plano, obviamente, como esa va bajando cada vez que la voy usando, ¿va? Entonces Correcto. podría cuadrar yo mis cálculos con la batería, ¿verdad? Sí, en todo caso, mire, pues hay algo que sucede con las baterías. Usted puede tener acá su batería de 9 voltios, ¿verdad? Aquí está su negativo, positivo, ¿sí? Cuando usted la conecta cuando usted conecta un multímetro, ¿verdad? Voltímetro, le va a dar 9 voltios. Pero cuando usted ya la energice para un circuito, ya la utilice para energizar, ¿verdad? Aquí se ve que hay una resistencia, 2, 3 resistencias. Cuando usted la conecte, haga algo. Vuelva a colocar un multímetro acá, en voltímetro, y ahí va a ver cuánto realmente está entregando la batería al circuito. Le podrá salir tal vez 8.85. Ah, bueno, entonces cuando usted calcule matemáticamente, si lo hace con este valor, le van a quedar unos datos. Pero si usted lo calcula a la realidad, le tiene que dar 8.85 la suma de todos, ¿verdad? B1 más B2 más B3, 8.85. No me van a dar 9 porque si la batería ya no tenía ni 9, ¿verdad? Le tiene que dar lo que tiene la batería, ¿sí? Pero a veces yo lo mido y me da 9 porque no está conectado a nada. Cuando él empieza a dar corriente es donde ya detecta que ya no tiene la misma cantidad de corriente disponible y entonces a falta de corriente baja un poco el voltaje, ¿verdad? Entonces por eso se va a observar eso si usted hace la medición y luego ya calcula y en la realidad pues le tendría que quedar esto, ¿verdad? Si lo hacemos teóricamente va a quedar justamente lo que está aquí, ¿verdad? 9, 9, quedó exacto, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien con esa duda? ¿Aclaramos la duda? Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, hagamos el último punto. Yo sé que ya le estamos robando unos minutos. Muy bien, estamos robando unos minutos, pero acá les voy a pedir entonces, encuentren la potencia total. Y ustedes saben que la potencia total es sumar la potencia en cada una de las resistencias. Ya sabemos el concepto de potencia, ¿sí?
Sabemos que era trabajo también. Sí, sé que a veces se puede confundir ahorita un poquito con lo de física que se vio hoy de trabajo, pero es porque realmente no se pueden evitar esas ramas de las que se mezclen, ¿sí? El trabajo es trabajo en cualquier lugar, fuerza por desplazamiento. Aquí fue en joules la energía también que vimos, watts, ¿sí? Pero sabemos que la potencia es la suma de las tres. Entonces, para avanzar y hacer esto rápido, para que se pueda retirar, potencia 2, perdón, y la 3, potencia 2 y la 3, sabemos que la potencia, voy a hacer esto, pero por eso no lo dejo, porque debemos ir memorizando. Y la potencia se define como, no es la ley de Ohm, pero es B por I. Potencias B por I. Es otro círculo que debo acordarme. ¿Sí? Otro círculo que debo acordarme. Entonces, B, ¿qué voltaje va a ser? El voltaje de la resistencia 1 por la corriente total, ¿sí? Porque es la misma. Voltaje en la resistencia 2 por corriente total. Voltaje en la resistencia 3 por corriente total, ¿sí? Aquí va a quedar un poquito ajustado, entonces mejor llevémoslo a un punto donde sí podamos extendernos. Bueno, entonces hágame el favor, calculemos aquí lo último para finalizar. Déjenme eliminar esto aquí. Voltaje en la resistencia 1, creo que eran 8.45 voltios, ¿verdad? Por la corriente total, que eran 8.45 miliamperios, ¿sí? Y si recuerdo no mal, acá es 0.42 voltios, ¿verdad? Los resultados no quedaron tan difíciles de recordar, por 8.45 miliamperios, y así me dan solo los tres resultados. Me dan entonces acá el otro, que sería 0.13 voltios por 8.45 miliamperios. Entonces hágame el favor y me dicen cuánto queda la potencia en cada resistor. ¿Cuánto queda esa potencia en cada resistor? En la potencia 1 me quedó 0.07. Y le quedó 0.07 watts, ¿sí? Esa es la unidad de medida, watts. En la siguiente. En la siguiente me quedó 3.55 miliwatts. ¿Cuánto? Perdón, ¿cuánto? 3.55 miliwatts. Entonces, miren, yo lo puedo trasladar directamente. 3 puntos, me dijo, perdón. 3.55 por 10 a la menos 3 watts. Muy bien, entonces yo lo puedo trasladar acá, miren, 3.55 watts, directo en la mente, miren. Porque correr los 3 puntos acá me hacen 3 miliwatts, miren, 3.55 miliwatts, ¿sí? Entonces lo trasladé en este momento para avanzar mentalmente ahí, ¿verdad? 0.00355 watts. Y la última. Y la última me dio 1.09 por 10 a la menos 3 watts. 1.09 watts. Lo dejé así entonces. Y ya para que me quede todo watts, ¿verdad? Watts. ¿Sí? Entonces, hagamos la sumatoria acá. Como hicimos la sumatoria acá, rojo y azul, ¿verdad? Y hagamos la sumatoria entonces. ¿Sí? Y en color azul, ¿cuánto nos da esa potencia total? Estas tres, ¿cuánto nos da? .075 watts. 0.75 watts, ¿sí? Antes del 7, otro 0. Muy bien, 0.075 watts, ¿sí? Esa es la potencia total en cada una. Pero ustedes dirán, ¿cómo compruebo ahora que esto es .75 es igual a la total? Bueno, ustedes saben por la fórmula que les indiqué ahorita que potencia es B por I, ¿sí? Solo que para encontrar la total, ustedes van a usar B total y total. Entonces, B total es 9 voltios y total es 8.45 miliamperios. Así que la vamos a colocar aquí. Esta sí la vamos a ver expresada. La pude haber encontrado desde el inicio, miren. 9 voltios, que es B por I, 8.45 miliamperios, ¿sí?
Entonces dígame qué valor queda la potencia total y la voy a poner acá para que quede como ecuación. B por I, B total por I A mí me total. dio así 0.076 watts. 0.076 watts. Ajá. Entonces aquí nos faltó alguna aproximación decimal, pero ¿sí? Esto en esencia es igual a esto, miren. Eso si ustedes les da la respuesta a esto. Y esta, si yo les pido en un problema, encuentre las potencias individuales y luego compare con la potencia total la encuentro así. Y las potencias individuales las sumo y comparo. Sí son iguales. Eso es comparar, ¿sí? Pero muchos a veces solo calculan las individuales y dicen es igual a P total. Bueno, yo ya lo sé, pero ustedes tienen que asumir que yo no sé, me tienen que explicar por qué o me tienen que demostrar por qué, ¿sí? Inclusive aquí, este punto 45, no sé si quedó exacto o pudo haber quedado como decimales. Entonces, en algún momento les voy a decir yo, trabajen con 2 decimales o con 3 para que a todos les quede similar la respuesta, ¿verdad? No porque me copié, ¿verdad? Sino porque los decimales así lo permiten, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, comprobamos los 4, ¿verdad? Comprobamos los 4 parámetros característicos de un circuito serie. Esta la vamos a eliminar, ¿sí? Y entonces vamos a continuar con determinar qué es un circuito serie a simple vista, si podemos determinar. También vamos a ver ley de corrientes, ley de voltajes de Kirchhoff, que eso también es circuito en serie. Y luego vamos a ir haciendo más ejercicios, hasta hoja de trabajo y una práctica física, ¿verdad? En protoboard, para que podamos hacer mediciones, para que podamos armar el circuito en un protoboard real y determinar las diferencias, ¿verdad? Entre uno y otro, ¿sí? Entonces finalizamos ahí por hoy. No sé si tienen alguna otra duda.